Libro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8. Levítico es el tercer libro de la Biblia, capítulo 20, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, guardad mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Bueno, durante todo este mes de febrero hemos hablado sobre la temática de el seamos influencia. Y hemos tomado como base el libro de Levítico, y lo dijimos desde el primer domingo del mes de febrero, que hay muchos temas en el libro de Levítico que de repente no son aplicables para la vida de la iglesia de hoy. Pero sin embargo, hay partes que sí son aplicables para nosotros hoy en el siglo XXI. Y es bueno sacar alguna enseñanza de este libro que es muy poco usado en la iglesia de hoy. Y hemos hablado de influencia y queremos recordar de nuevo qué significa el término de influencia. Sebas, por favor, necesito tu ayuda. ¿Qué es influir? Decíamos que influir es la acción de afectar para producir cambio en la actitud, en la conducta y hasta forma de pensar. Hoy la iglesia tenemos que ejercer ese poder de influencia para bien, para que la sociedad pueda cambiar de actitud, pueda cambiar su conducta y su forma de pensar. Pero yo quiero hacer mayor énfasis en esta mañana de un don espiritual que tiene que ver con la temática de influir, que es el don del dominio propio. Y ahí en la pantalla tenemos el concepto. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad de tener bajo control todo exceso. El dominio propio es un don espiritual. Lo podemos ver y lo vamos a ver después en detalles en Gálatas capítulo 5. Usando el dominio propio podemos controlar nuestros apetitos y frenar mis debilidades. Hoy es muy necesario, porque vivimos en un contexto de exceso, vivimos en un contexto de no poner límites, y lo podemos ver a diario vivir. Usted se va aquí a Montreal, a la calle San Catherine, ya en la noche hay unas partes de San Catherine que increíble, ¿verdad? Es un desenfreno terrible. Y lamentablemente en el contexto que vivimos, la liberalidad o el libertinaje pues ha dado derecho a que la gente viva sin límites y bajo concepto de moralidad. Quiero hablar de alguien, y bueno, aparte de Giovanni, no sé quién más sabe algo de béisbol, pero bueno, este hombre nació el 20 de octubre de 1931 en Oklahoma. Fue un bateador de gran poder y ambidiestro. ¿Saben lo que es ambidiestro? Podía batear con la derecha y con la izquierda. Ha sido de los jugadores más populares en la historia de las grandes ligas. Jugó toda su vida con los Yankees de Nueva York, el equipo querido de mi querido hermano Giovanni. No, dice. Jugó con los Yankees toda su vida con el número 7 como jardinero central y primera base. Firmó con los Yankees el día de su graduación en 1949. Era tan bueno que en 1951, en el campamento de verano, pasó directamente al primer equipo por primera vez en la historia de los Yankees. Este hombre jugó 12 series mundiales, ganando 7. En 1969 se retiró. Tenía un grave problema: falta de dominio propio con el alcohol. En 1994, debido a ello,
se internó en la clínica Betty Ford para entrar en un proceso de desintoxicación. Su hígado estaba completamente dañado. Recibió un trasplante, pero muy tarde. Tenía un cáncer no operable. Y el 8 de junio de 1995, el gran e inigualable, Giovanni, ¿no? Mickey Mantle, murió. Tuvo un gran talento, pero no dominio propio con el uso del alcohol. Y tuvo un trágico fin, cuando pudo haber rendido más. No sé cuál sea su problema. Tal vez alguien dice, no, yo no tengo problemas con el alcohol. Qué bueno. Pero quizás nuestro problema puede ser tal vez los juegos de azar, tal vez el problema hoy con el uso, el internet, las redes sociales, quizás problemas de inmoralidad, pornografía, no sé. Pero de algo tenemos que controlar y manifestar nuestro dominio propio para frenar aquella debilidad que lamentablemente Satanás la conoce y por ahí nos ataca. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Veamos, por favor. En esta mañana vamos a ver primero caminando en el poder del Espíritu Santo para vencer. Número 2, vamos a ver el dominio propio para una vida con límites. Muy necesario. Y número 3, cómo vamos a aplicar el dominio propio en nuestro andar diario. Okay, vamos a entrar en detalles. Número 1, por favor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, veamos por favor. Es una carta que tiene mucha aplicación para el diario vivir en la vida de la iglesia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. Y en esta mañana yo quiero decirles, hermanos, que el Espíritu Santo es el recurso divino que usted y yo podemos tener. Cuando Jesús les comunica a sus discípulos que Él se iba a ir, Juan capítulo 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Y la palabra otro yo la tengo subrayada porque esa palabra es muy importante. Tal vez para nosotros pasa desapercibido, pero en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento sí tiene importancia y tiene su diferencia. Lo hemos dicho algunas veces aquí en la vida de la iglesia. Voy a tratar de explicar. Aquí tenemos una silla y aquí tenemos otra silla. ¿Se parece? No, no se parece. Esa es una forma como podemos escribir otro en el idioma griego. Pero también se puede decir, aquí hay una silla y hay otra silla. ¿Se parecen? Jesús usó la palabra alos, que es otro similar. De tal manera que cuando Jesús promete que iba a enviar otro igual ¿a quién? A Él. Eso nos da un panorama completamente diferente, ¿verdad? Wow, no es otro, no, es otro igual a Jesús. Otro en divinidad, otro en poder. Desde luego su función iba a ser diferente. El Espíritu Santo vino a ser parte integral en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Veamos por favor este versículo, es importante para entender el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es un condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. ¿Qué garantiza que yo sea un hijo de Dios? Porque tengo una Biblia, porque me bauticé, porque tengo 40 años de ir a la iglesia, porque predico. No, hermanos. Lo que garantiza que yo soy un hijo de Dios es porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Y este vino cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús. Ahora, es que hay creyentes genuinos que no puedan tener el Espíritu Santo. No, no. Si usted no tiene el Espíritu Santo, perdone, usted puede venir a la iglesia, puede diezmar, puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es creyente genuino. No pertenece a la iglesia. Tal vez para algunos se sorprendan, pero lo que garantiza que mi nombre esté escrito en el libro de la vida es cuando yo creí y el Espíritu Santo vino y me selló, me bautizó, el Espíritu Santo mora en mí. Ahí lo dice Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? No es de Él. ¿Es blanco o es negro? Pero no es que se parece o está matizado, no. En la vida espiritual es o somos o no somos. Obviamente nadie tiene la capacidad de decir, este sí es creyente genuino porque tiene el Espíritu Santo. No lo vemos, pero hay evidencias. Hay evidencias en el cual podemos decir si esta persona es creyente o no. Porque el nacimiento espiritual es algo que se hace aquí en el corazón y solamente Dios puede ver eso. Sin embargo, aquí vemos algo que nos puede dar como una luz. Veamos lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Siempre hablando con la temática del recurso divino que tenemos a través del Espíritu Santo. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque da la razón. El deseo de la carne, ¿qué pasa? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, mis amados hermanos, usted aunque no quiera, tenemos una guerra espiritual que hay que librar todos los días. Está el bien y está el mal. Está la carne y está el espíritu. Están luchando en nosotros todos los días. Ahora, ¿dónde vamos a inclinar la balanza? Depende en la forma como nosotros nos dejamos dominar, controlar por el Espíritu Santo. Porque las cosas carnales no las vamos a vencer por esfuerzo propio. No. Tenemos que depender del Espíritu Santo, el poder que viene a través del Espíritu Santo. Es la única forma. Dentro de nosotros tenemos esa lucha interna. Y fíjense por favor, hermanos, siempre en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Aquí Pablo describe el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, vea su Biblia, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el último que Pablo describe? Dominio propio o templanza. Mira que es importante que no es que al azar o porque se le olvidó a Pablo por último y lo puso ahí por último. No, tiene un propósito. Tiene un propósito por el cual Pablo describe el dominio propio como último. ¿A qué me refiero? Podemos tener amor, es bueno, pero el amor sin dominio propio, Por ejemplo, voy a usar algo. Una mujer ama al esposo
sin límites. Le permite todo porque lo ama. Es que no lo puedo dejar porque lo amo. Pero le permite borrachera, le permite infidelidad, le permite muchas cosas. ¿Es bueno ese amor? No. Por eso el dominio propio es importante. Podemos tener gozo. Es bueno el gozo. Pero el gozo sin dominio propio se vuelve ¿cómo? Sí. Por eso es importante el dominio propio. En todos los detalles, en la descripción que Pablo hace del fruto del Espíritu Santo. Es importante eso. Hermanos y hermanas, el fruto del Espíritu Santo a través del dominio propio es más efectivo en nuestra vida cuando decimos sí al dominio propio. El balance. Pero eso viene a través del Espíritu Santo. No a través de mi esfuerzo humano, que tiene su valor. Pero yo puedo hacer todo mi esfuerzo humano y decirle al Espíritu Santo, no te necesito. Vamos a fracasar. Jesús lo dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Ahora, veamos número 2, por favor. El dominio propio para una vida con límites. Proverbios 25, verso 28. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional porque está excelente ahí como lo explica. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En la historia antigua, todas las ciudades principales tenían que tener murallas. ¿Para qué? Para defenderse de los ataques de invasión y cosas así por el estilo de enemigos. Entonces, una ciudad, si no tenía murallas, era una ciudad desprotegida, que fácilmente podía ser invadida y tomada. Hoy posiblemente las murallas pueden representar en nuestras casas tener puertas y tener ventanas. ¿Qué pasa si en una casa no tenemos puertas y ventanas? Especialmente en nuestras ciudades de Latinoamérica, fácilmente se mete un ladrón. Y aún así, a veces hay rejas bien con candados y cosas. Y la gente se mete, imagínense cómo va a ser si no tenemos ventanas y puertas en una casa. Nos da protección. El dominio propio ayuda a vencer nuestras debilidades. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, versículo 12. Lo tenemos en la pantalla. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué cosa? Dominar de ninguna. No sé si ustedes han escuchado alguna vez creyentes que dicen, yo soy libre en Cristo y puedo vivir como yo quiero. ¿Es cierto? Sí, tenemos libertad en Cristo, pero no libertinaje. Es completamente diferente. Cuando nosotros nos escudamos, decir, bueno, el Señor me hizo libre, pero no significa que porque soy libre en Cristo voy a vivir mi vida como yo quiera. No, Cristo me hizo libre del pecado. Cristo me hizo libre del pecado. Aquí Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, en Cristo tenemos libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero dice Pablo, mas no todo conviene. Hablando una vez con cierta persona, hablábamos de tomarse una cerveza. De repente yo digo, bueno, tomarse una cerveza no es malo. Muy bien. Me dice, le pregunta a él, ¿usted cree que tomarse una cerveza no es malo? No. Y si usted me ve a mí, usted no, me dice, porque usted es pastor. ¿Y cuál es la diferencia entre usted y yo? Tenemos una responsabilidad moral y espiritual con todo mundo. Porque a veces las cosas no es porque no es malo. En Honduras tenemos esa expresión, una no es ninguna. Y con ese pretexto yo en esto, yo tengo conceptos, el testimonio es importante.
Cuando nos vamos a tomar fotos, estamos con Gladys de repente con la familia o con, qué sé yo, y los vasos, a veces los vasos se pueden confundir. Tratamos de hacerlos a un lado para no dar una falsa impresión. Vieron el pastor y la esposa ahí con bebidas, tragando, con sus traguitos y cosas así por el estilo. Tengamos cuidado. Dice Pablo, no todo conviene. No todo conviene. Fíjense que debido a este concepto de que somos libres, Dios me ha hecho libre, Jesús me ha hecho libre, el grave problema de sensualidad hoy en día nos ha llevado a una sociedad que vive en pecado por no vivir con límites. Y estaba leyendo, por ejemplo, en las noticias, el alto índice de enfermedades de transmisión sexual. Hoy, desde luego, la enfermedad de moda es el COVID-19. Pero ¿usted cree que el SIDA ya terminó? ¿Ya se erradicó? No. Cuando salió el SIDA, salió a luz pública hace ¿cuánto? 1970, ¿alguien tiene idea? Creo que fue en la década del 70. Todo el mundo le tenía miedo. Las parejas homosexuales cuidándose y aquella cuestión. Pero de repente como que ya nos acostumbramos a tener el SIDA entre nosotros. Ya no hay límites. Leí hace unos años atrás que, por ejemplo, en África hay países que están infectados del problema de SIDA. De tal manera que las generaciones que van naciendo ya vienen con el síndrome, ya vienen con el virus. Hermanos queridos, quiero agregar esto. Sin dominio propio no puedo vencer mis apetitos. Lo decíamos anteriormente. No se trata de ejercer solamente mi voluntad, que es importante, pero tengo que permitir el Espíritu Santo controla mi vida, controla mis debilidades, mis emociones, mis sentimientos, mis apetitos y todo lo que usted necesite. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él pueda ejercer y que el dominio propio sea efectivo en su vida y en la mía. Quiero hablar brevemente de un personaje muy conocido, Sansón. Vea, por ejemplo, Sansón nació con un propósito divino especial. Cuando el ángel se le aparece a Manoa, el padre de Sansón, le dice, este niño será nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Separado, dedicado para Dios. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, Sansón, Dios le permitió que esa pareja tuviesen ese niño para ser un instrumento de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sansón fue un hombre muy sensual. No podía ver pasar cualquier mujer o falda o lo que sea porque él iba detrás de ella. Y eso le ocasionó un grave problema. Hay varios versículos que hablan sobre eso. Y este es un problema serio que hay hoy en los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios se separan? Falta de fidelidad, lealtad, compromiso con el cónyuge. Y no solamente los varones tenemos ese problema, las mujeres también. Pero de repente se remarca más en los varones, no sé por qué razón. Pero al final, lamentablemente, Sansón no cumplió el propósito de Dios. Miremos cómo termina Sansón, hermanos. Capítulo 16, versículos 23 y 25. Todos sabemos que fue capturado debido a su debilidad con las mujeres. Le confesó a Dalila en qué consistía su fuerza física. Y vienen los filisteos, lo capturan, le sacan los ojos. Y mire cómo termina. Dicen los líderes filisteos, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, sirvió de juguete. ¿Qué impresión nos deja eso, hermano? No deja de ser un poquito, wow, ¿qué pasó con este hombre? Terminó como juguete, divirtiendo a los inconversos llamados filisteos. ¿Será que eso no se puede aplicar muchas veces a alguno de nosotros hoy día en el siglo XXI?
Sí, sí. No deja de ser un escándalo cuando salen las noticias, en las redes sociales. Pastor se fue con la secretaria de la iglesia. O el pastor lo sacaron de la iglesia porque se estaba robando el dinero. Cosas así por el estilo. Cuando el propósito de un hombre de Dios es llevar la palabra, edificar al pueblo, ser de testimonio para que la gente crea que Cristo es el Señor. Pero cuando salen noticias como esa, ¿qué pasa? Estamos divirtiendo y sirviendo de juguete a una sociedad que no conoce a Dios y que disfruta cuando salen ese tipo de noticias. Tengamos cuidado. Sansón tuvo un triste final cuando Dios tenía un propósito para él. Pero no lo cumplió. ¿Por qué razón? Falta de dominio propio. Mismo caso de David. Lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Cuando David tenía tantas esposas que no necesitaba otra mujer. No tuvo dominio propio. Y mire, hermanos, lo hemos dicho acá muchas veces en CCF, David fue un buen rey, fue un buen político, salmista por excelencia, pero con una familia desastrosa. Debido al pecado de David, su familia tuvo graves consecuencias hasta el final. Un hermano viola a su propia hermana, comete incesto, luego el otro se venga y lo mata, y luego ese que mató a su hermano atenta contra la autoridad del rey, y así por el estilo. Fue un desastre. Por una noche de placer que no necesitaba. Pudo haber llamado a cualquiera de sus esposas y no agarrar a la esposa de uno de sus fieles soldados y cometer adulterio. Tengo una nota bien interesante. Miren, hermanos, dice, cuando caemos en la tentación, ¿qué sucede con nosotros? Esto es para todos. Cuando caemos en la tentación, Dios se vuelve irreal. Solo el deseo por esa persona que deseamos es real. El diablo no nos llena de odio contra Dios, únicamente lo olvidamos. Eso pasa. No necesariamente tiene que ser con un problema de adulterio. Quizás sea otro tipo de debilidad que tenemos. Tal vez alguien puede decir, gracias a Dios no tengo problemas con eso. Qué bueno. Pero de repente es otra cosa. Juegos de azar, como hemos dicho, videojuegos, ver televisión, exceso de comer. Sí, eso también hay que poner límites. Cuando no ponemos límites a la comida, estamos viendo hoy graves problemas de obesidad, problemas de azúcar en la sangre, diabetes, problemas cardíacos, porque no estamos comiendo bien, no ponemos límites a la comida. Eso también, Dios devuelve irreal en nosotros. Ay, comida, y y tráigame otro, y estamos así. Eso también hay que poner límites. Eso hay que poner límites también. Hermanos y hermanas, siempre tendremos graves consecuencias cuando nos dejamos llevar por nuestras debilidades. Siempre tendremos graves consecuencias. Ok, vamos a ver número 3 para ir cerrando. Aplicando el dominio propio en nuestro andar diario. Quiero dar de ejemplo, la vida de José. Génesis 39, versículo 12, describe la reacción firme que tuvo José. Todos conocemos la historia. José, un jovencito de 17 años, es arrancado violentamente de su casa por sus propios hermanos que lo venden. Unos madianitas lo compran y se lo llevan a Egipto. Ahí en Egipto, Potifar, la persona importante del gobierno de Faraón, lo compra y comienza a trabajar ahí. En un momento dado, este hombre se da cuenta que José tiene algo especial y él comienza a recibir bendición a través de José.
Y debido a que José es un empleado eficiente, honesto, correcto, Potifar lo asciende a mayordomo de su casa. Vea por favor la palabra, ¿lo tiene ahí? Génesis 39. Y en Génesis 39, el versículo 6, dice aquí, y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba nada. Y al final dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era atractivo. Y ahí comienza su problema. Óigame, no con la empleada, no con otra compañera de trabajo, con la esposa del dueño, del amo. ¿Qué hace esta cosa? Dice, ¿qué sucede con esta situación? Aconteció después de esto, ¿después de qué? De que Potifar lo asciende a administrador, el jefe de todo. Que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y José dijo, no. Ahora, ¿se imagina una mujer cómo se le hiere su ego cuando un hombre la rechaza? Ella no se contentó, no quiere, bueno, pues, que se olvide. No, no. Mira lo que dice el versículo 11. Dice que todos los días esta mujer comenzó a acosarlo. Todos los días, todos los días. Yo creo que en aquel tiempo, si hubieran habido celulares, esa mujer le mandaba mensajes de texto a cada minuto. Y si tenía Facebook, pues yo no sé, ¿verdad? No, tal vez no, ¿verdad? O sí. No, hay mujeres que son atrevidas. Pero en el versículo 12 dice que en un momento estaban solos, esta mujer se le abalanzó, lo desnudó. Pero ¿qué hace José? Huir. Pero ¿sabe por qué José huyó? Lo vemos en el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? De antemano José ya sabía qué tenía que hacer, por si acaso esta mujer se atrevía a hacer lo que hizo. De tal manera que cuando esta mujer lo acosa, lo desnudó, José ya sabía qué decisión tenía que tomar. No es que ahí se puso a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? No, José de antemano sabía, si esto sucede, yo tengo que huir. José mantuvo su convicción. Sabía que tenía que desarrollar ese concepto tan importante que hemos hablado durante toda esta mañana, el dominio propio. ¿Qué tal si José no hubiese tenido dominio propio? Atención a esto. José no es un viejito de 80 años que dice, ni modo, no puedo. Es un jovencito con todas sus hormonas, atractivo, de tal manera que pudo haber dicho, bueno, mis padres están lejos, nadie se va a dar cuenta. Voy a quedar bien con mi ama, me van a dar mejor salario y qué sé yo. Pudo haber analizado eso, pero José tenía temor de Dios. José tenía temor de Dios. Y él sabía, si esto sucede, tengo que salir huyendo. ¿Sabe cuál fue el resultado de esta decisión que tomó en ese momento? Que de repente puede haber dicho, tengo tantos años de estar con una mujer y esta mujer es atractiva. Pero eso, decir no, unos pocos años después, Dios lo premió. José no sabía cuál era la historia de su vida, pero Dios sí. Y Dios lo premió, ascendiendo a un puesto de tanto honor que solamente Faraón estaba sobre él. Y José sirvió también para que en el futuro toda la familia de su padre y sus hermanos viniesen a Egipto para preservación de vida, que es lo que les dice a sus hermanos. Y ahí nace el pueblo de Israel. Todo por un hombre joven que mantuvo tener sus convicciones.
y en vez de decir sí o ceder, huyó. Pero tenemos otro ejemplo. Le dice Pablo al joven Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue, y le da otra orientación, que es huir. Yo creo que el verbo huir es muy fácil, ¿verdad? Es escapar, es ser fugitivo. Y Pablo le dice de las pasiones, y la palabra pasión significa codicia. La pasión es un sentimiento muy intenso que involucra deseo por algo. Debemos, por lo contrario, dice Pablo, tener un corazón limpio, ejerciendo el dominio propio, y así agradamos a Dios. En ese momento la carne me pide algo, pero si yo complazco a la carne en ese momento, el dominio propio no ha ejercido su función en mí. ¿Por qué? Porque yo incliné la balanza por la carne. Importante, huir de las pasiones. Lo hemos dicho, no sé cuál sea su situación. Todos tenemos situaciones diferentes. Quizás mi problema sea mal carácter. Pierdo la templanza en cualquier momento y me exalto, ofendo. ¿Qué tal, por ejemplo, en la relación matrimonial? Que es donde realmente demostramos quiénes somos. Fíjense a propósito de esto. Una vez leí un libro y el autor decía: ¿cómo demostramos nuestra espiritualidad? A veces creemos que demostramos nuestra espiritualidad cuando ejercemos los dones en la iglesia. ¡Wow! Los dones saltan por todos lados en mi vida y de cualquier forma. Es bueno. Pero ¿sabe cómo demostramos nuestra espiritualidad? En la forma como yo trato a mi esposa en casa cuando nadie me ve. En la forma como usted, esposa, trata a su esposo ahí en casa cuando nadie la ve. Ahí demostramos la espiritualidad. No en la iglesia. En la iglesia es fácil cristiano. ¿O no? Sí es fácil. Me pongo una careta, me pongo esta corbata. En el diario, entre semana yo no ando con corbata, pero el domingo vengo con corbata y quiero impresionar. La espiritualidad se demuestra en la casa. Eso es andar en el Espíritu. Ese es ser guiado por el Espíritu. Pero a veces decimos: no, yo soy guiado por el Espíritu. En la iglesia, pero en la casa, ¿cómo la trato a ella? ¿O cómo usted la trata a él? Ahí demostramos la espiritualidad. Veamos otro concepto, cómo huir también del materialismo. Primera Timoteo, las cartas de Timoteo, primera y segunda Timoteo, son las últimas cartas que Pablo escribe. Y mire el consejo que Pablo le da al joven Timoteo con respecto al uso del dinero, que es otra situación que también tenemos que ejercer dominio propio. Pasemos primero al libro de Timoteo, capítulo 6. Me interesa el versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice aquí Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiero aclarar, no es malo tener dinero, no es malo trabajar y que usted tenga ingresos. Eso no es malo, la Biblia no prohíbe eso. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? El amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tenemos el amor al dinero, hacemos lo imposible por tenerlo. ¿Y qué le dice Pablo al joven Timoteo? Y nos dice hoy a nosotros, siglo XXI, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que le acaba de decir o pedir en los versículos anteriores. Huyamos del materialismo. Huyamos del materialismo. Y quiero ligar este concepto de huir del materialismo con lo que Pablo le pide o nos pide en Filipenses 4:11. Filipenses capítulo 4,
Versículo 11. Lo tenemos, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Espíritu de contentamiento. Pero hay que aprender. Hay que aprender a tener ese espíritu de contentamiento. En un mundo tan materialista, como que perdemos de vista el dominio propio. Queremos tener todo. Queremos tener lo mejor. No estamos satisfechos ya con lo que tenemos. Queremos más. Esa es parte de que estamos cediendo al dominio propio. El dominio propio me ayuda a no amar al dinero y vivir contento con lo que tenemos. Amén, hermanos. Importante esto. Importante. Y por último, veamos huir del hedonismo. Quizás es un concepto no muy, no lo usamos con mucha frecuencia en el idioma nuestro. Pero ¿qué es hedonismo? Hedonismo es el placer o el afán de ser feliz. Cristo no nos ha llamado para que seamos felices. No estoy en contra de que seamos felices. Pero ser hijo de Dios no es que porque que venimos a Cristo y el Señor me garantiza una vida de felicidad. No. Veamos lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 8, verso 14. Mira lo que dice la palabra. Porque aquí lo importante es lo que dice la palabra, no lo que yo pueda decir. Dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados, ¿por qué cosa? Por los afanes, las riquezas y los placeres. Y me fui al diccionario, me fui al Nuevo Testamento, y Jesús usa la palabra placer, hedonismo. O sea, que cuando el hedonismo inunda mi vida, la palabra no lleva efecto, no lleva fruto. Vivamos una vida balanceada y no andemos afanados con querer una vida de placer, de felicidad, de tranquilidad, de comodidad, porque estamos perdiendo el dominio propio. Mire que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí lo dijo. A veces no predicamos de eso porque no agrada. No es marketing en la iglesia. Lo que es marketing es, Dios nos da promesa, que vamos a tener esto, vamos a tener otro. Es parte de, pero hay otro lado de la moneda también. Hay momentos dados que vamos a ser enfermos, vamos a tener problemas económicos, vamos a tener adversidades, vamos a tener depresiones, vamos a tener problemas serios, qué sé yo. Pero Jesús dice la otra parte, pero confiad, yo he vencido. Oh, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Decíamos al principio, no sé si lo tengo ahí en la pantalla, 1 Corintios 10:23. Ya vamos a ir terminando. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es conviene? Es calidad de completo, aprovechable. Voy a volver a tomar el ejemplo de la cerveza. De repente una cerveza, tomándolo bien, ok, no afecta, pero conviene. ¿Conviene? Ya vimos al pastor con una cerveza. Pero solo es una. ¿Pero conviene? No. Más que el darle rienda suelta al apetito que yo tengo por tomarme una cerveza, que por cierto, yo en mi juventud quizás anduve unos añitos ahí con problemas de alcohol. O sea, no digo problemas de alcohol el fin de semana, no se sabe, los jóvenes. Estoy hablando de hace ya más de 40 años. Pero en verano, cuando de repente veo aquella cerveza chorrear y aquel calor de 40 grados, ¿usted cree que no me entra la carne, la tentación? Tómate una.
pero no conviene. No conviene. Mi vida es como una vitrina. Usted sabe lo que es la vitrina, ¿verdad? ¿Para qué está la vitrina? Para verse. Las personas, las tiendas ponen sus artículos para verse. La vida de un siervo de Dios es una vitrina. Y quiero decirles algo, la de ustedes también, hermanos. La de ustedes también. La gente va a venir a Cristo por la forma como modelamos, que la gente ve en nosotros. En Cristo tenemos libertad, pero esa libertad termina cuando afecta la vida de los demás. Ahí termina mi libertad. Hollywood es una fuente de entretenimiento que ha saturado nuestra mente. Hollywood hoy influye en la moda, la comida, los gustos diversos, en el cine, qué sé yo. Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, en ver televisión. ¿Cuántas horas estamos invirtiendo viendo televisión? Según las estadísticas, los niños ven un promedio de 4 horas diarias de televisión. De tal manera que cuando ese niño llega a los 70 años, esa persona ha invertido o ha perdido su tiempo viendo televisión por 12 años. Falta de dominio propio. Los videojuegos están influyendo en la mente de nuestros niños, jóvenes y hasta adultos. Pregunto, ¿acaso edifica eso? Es lo que dice Pablo. Eso no edifica. No edifica. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Veamos las aplicaciones finales. Vamos a terminar con esto. Primero, decíamos que influir es la capacidad de afectar para producir cambio en la actitud, en la conducta y en la forma de pensar. Hoy la iglesia está, Dios dejó la iglesia, porque lo más fácil para Dios es, ok, esta persona viene a Cristo, ¡pum!, para arriba, ya, para la gloria. Ah, qué lindo fuera. ¿A quién no le gusta eso? A todos. Pero los planes de Dios no. Usted viene a Cristo, usted se queda aquí. Y usted va a dar testimonio para que la gente crea. ¿Y cómo van a creer? ¿O será que Dios no tiene recursos? No sabe cómo hacerle para que la gente se convierta y lo adore a Él. Sí, Él tiene ese recurso. Si es Dios, pues. Es Dios. Dios puede mandar una legión de ángeles y comenzar a predicar. ¿Usted cree que la gente no se va a convertir? ¡Un ángel! ¡Uy! Pues sí, hay que creer. Pero cuando se mira, ya no andamos por fe, andamos por vista. Y la palabra nos dice, andamos por fe, no por vista. Muy bien, número 2. El dominio propio es la capacidad de tener bajo control todo exceso. El Espíritu Santo nos ayuda para tener una vida balanceada y lejos de los excesos. Repito, yo no sé cuáles sean sus excesos, pero lamentablemente el diablo sí lo sabe. Y es ahí donde nos ataca. Pero soy una persona que vivo bajo el control del Espíritu Santo y el dominio propio me controla. Satanás me puede pasar lo que sea. Si es un juego de azar, usted puede vivir enfrente del casino de Montreal y usted no va a tener problema. Ahí está el dominio propio. Si mi problema es comer mucho, usted puede vivir enfrente del restaurante donde ven los mejores tacos de la ciudad, mejor que en México. Y no importa, pero usted no va a tener problema, porque usted tiene dominio propio. Y usted con 20 tacos va a estar satisfecho. No, 20 tacos, ¿verdad? Qué bárbaro. O con un arroz chaufa, ustedes saben los arroz chaufa o una jalea peruana, qué bárbaros. Y hay gente que se lo come. Usted no sabe lo que es una jalea peruana, mi respeto. Usted puede comer toda una semana y le sobra. Dominio propio, importante. Número 3. En 2 Timoteo 1:7, mire lo que nos recuerda Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una persona de influencia tiene una vida bajo el dominio propio. No lo olvidemos. Y termino con el número 4, por favor, Sebas. Una vida bajo el dominio propio huye de las pasiones, huye del materialismo, huye del hedonismo
No se deja dominar por ninguna de ellas y siempre busca lo que edifica y glorifica a Dios. Podemos decir eso en inglés, ese es mi goal. Ahí voy yo, a eso disparo, ese es mi target. Ese es mi punto de referencia. Edificar y glorificar a Dios a través del dominio propio. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque tenemos una carne y la carne siempre me va a jalar para no vivir en el Espíritu. Vamos a orar en esta mañana y ahí vamos a recoger las ofrendas. Aleluya. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por la palabra. Oramos, Señor, que pueda ser en nosotros carne, pueda ser rema, que podamos aplicarla, que haga nido en nosotros. Oh Señor, bendito seas. Los que hemos estado acá en la iglesia, los que nos han escuchado, nos van a escuchar a través de la semana por las redes sociales, que el mensaje de esta mañana puede edificar sus vidas. Ahora, Señor, bendice las ofrendas que podamos darte con alegría. Y gracias porque tú bendices al dador alegre. Bendice esta semana nuestras labores, que podamos buscar, edificar y la gloria tuya. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Abby.